Empezamos entonces. Estás todo en marcha ya, ¿verdad? Vale. Hola, arratsaldeon a todos, gracias por estar aquí. En nombre de la librería Joker y en mi nombre, Quique Martín, os damos la bienvenida a esta presentación de la novela gráfica El Diablo y el Señor Twain, que ha publicado la editorial Dolmen y que firman en el guión Koldo Azpitarte y en el dibujo Miquel Bao. Una novela gráfica que abunda en la vida del gran escritor estadounidense Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain, el autor de Las aventuras de Tom Sawyer, El príncipe y el mendigo, Huckleberry Finn, o Aventuras o Un yankee en la corte del rey Arturo, por citar las más conocidas. La novela gráfica se centra en los últimos años de la vida del autor, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando ya era un escritor conocido en todo el mundo, en sus viajes a lo largo del planeta, quizás huyendo de sí mismo, quizás huyendo de acreedores, en sus dudas literarias, quería escribir una última obra maestra y no lo conseguía, y en sus relaciones con otros grandes de la época y con su propia familia, a la que Twain había dejado desatendida en multitud de ocasiones. Los autores de esta obra, como ya he dicho, son al guión Koldo Azpitarte, un apasionado del mundo del comiquero, al que ha dedicado mucho tiempo, como guionista y como divulgador. Tiene un libro sobre Paco Roca de referencia y es actualmente director de la revista Zeta, revista sobre la actualidad del mundo del cómic, tras la que se encuentra la Asociación de Librerías Zona Cómic. También es médico, pero no se lo vamos a tener muy en cuenta. Y al dibujo Miquel Bao, otro amante del cómic, su director de la citada revista, Endogamia Pura, autor de un ensayo de referencias sobre el personaje de Thor, un tipo que lo sabe todo sobre los superhéroes. Casi todo, casi todo. Y también es librero, pero no se lo vamos a tener en cuenta tampoco. Así que nada, os pido un aplauso para ellos. Bueno, Koldo, Miquel, vamos a empezar por algo personal. Vuestra relación personal y profesional viene desde hace mucho tiempo y cristaliza en vuestra colaboración en la revista Z durante mucho tiempo también, que codirigís. Pero ¿cómo llega a cristalizar esta relación de amistad y de divulgación comiquera en una colaboración creativa? A ver, versión Koldo. Bueno, lo que está claro es que colaborar en un proceso creativo es algo complicado. Entonces es como bailar, para encontrar una buena pareja de baile pues es complicado y hay veces que lo más importante pues es el viaje. Entonces, bueno, en nuestro caso pues empezamos haciendo historias breves para la Resistencia y en esas historias breves empezamos a ver nuestra compatibilidad como autores. Al final el escritor tiene que ser también dibujante con sus palabras y el dibujante tiene que ser escritor con sus dibujos y eso que es una mezcla entre lo que uno ve y el otro ve, tiene que dar como resultado, al poder ser algo mejor, pero como mínimo algo tan bueno como lo que cada uno quería hacer. Y cuando se da esa sintonía, pues es cuando toca seguir adelante. Y en nuestro caso, pues bueno, pues tras hacer un par de historias protagonizadas por Twain, Sí. decidimos que íbamos a seguir adelante y que íbamos a hacer esta obra ya. Versión Miquel, de la relación. La versión es muy parecida. A ver, desde que yo trabajo aquí, hablamos mucho, cuando pasa mucho por aquí, yo paso todos los días. Entonces, nos vamos haciendo amigos, básicamente, porque coincidimos en muchísimas cosas, en otras no, pero eso es lo que pasa, no se puede ser perfecto. Y a partir de ahí pues empezamos a hablar, coincidimos mucho en puntos de vista pues, sobre cómo son los cómics, cómo nos gusta que sean los cómics, cosas así. Y a partir de ahí empezamos, gracias a Juanjo el Rápido y a la revista La Resistencia, vamos a colaboramos en algunas historias breves, luego empezamos con una que era lo que es el capítulo 2 de este libro ya, y ahí es cuando ya él, que es un apasionado de Twain de toda la vida, empieza a ver que hay posibilidades de algo más. Y ese algo más, pues lo tenéis delante. Me da la impresión de que esta novela gráfica supone mucho para vosotros. Es como dar un salto adelante, es adentraros en el mundo de la novela gráfica y una apuesta muy personal. En tu caso, Koldo, es un cambio de foco en tus historias como guionista, hasta ahora centradas en los géneros histórico, fantástico, negro, y ahora es algo muy distinto a lo que me parece a mí, que lo que has hecho anteriormente, ¿no? Bueno, esta es la primera obra que hago sin
constreñirme por nada más que por mis limitaciones. Entonces, cuando uno trabaja para un mercado y trabaja con un formato, el mercado francés, formato álbum 46 páginas, uno necesita aplicar un metrónomo casi para que toda la historia encaje y el ritmo funcione. Y entonces tienen que eliminar muchas cosas. Es decir, por ejemplo, en Cara de Ángel hice una investigación ahí terrible sobre la cultura india que había detrás de uno de los personajes, para que al final se diera para 4 páginas, ¿no? Muchas veces te quedas con la sensación de que querías haber contado muchas más cosas que se quedan en el camino, ¿no? Bueno, es cuestión del formato y probablemente de aprender a usar bien ese formato. En el caso de la novela gráfica, pues bueno, pues no, ahí tu limitación es el tiempo y que quieres dedicar tú, y si le engañas a alguien para que dibuje todo eso, ¿eh? Pero el hecho es que sí, esta es una obra más personal porque esta ha sido hecha desde la más completa libertad, sin ningún tipo de censura ni de control por parte de un editor con el que habías firmado un contrato. Entonces, desde esa libertad, pues bueno, pues hemos llegado a algo que es más personal. No quiere decir que los demás no sean personales, sino que simplemente aquí he podido jugar con otros músculos. Oye, en tu caso, Miquel, la parte gráfica, un cambio gráfico total, o sea, de conocer tus dibujos sobre personajes superheroicos que los hemos visto colgados incluso en exposiciones, a esto, la verdad es que es un Miquel Bao que desconocíamos. Y la frase esa de salir de la zona de confort se queda muy corta, ¿eh? A ver, la cosa es que yo me acuerdo un día que me comentó Coldo en alguna entrega de premios del Salón del Cómic de Porto, que me decía, tú es que cada historia la haces con un estilo distinto. Y yo la clave es que para mí el dibujar siempre ha sido en ese sentido sobrevivir, es decir, cada historia pues sale como sale, es decir, yo no tengo una formación artística, yo soy licenciado en periodismo. Sí. Entonces para mí dibujar siempre ha sido una afición. Entonces, el estilo que tiene este libro es un estilo que ha nacido de probar hasta encontrarlo y de repente darte con algo que de repente te permite dibujar 190 páginas. Entonces, para mí esto es un descubrimiento absoluto, vamos. Bueno, Coldo, ¿por qué Mark Twain? ¿Por qué esta historia? ¿Por qué él y por qué esta época? Bueno, la verdad es que la historia es más sencilla. Estaba investigando para otro proyecto, un proyecto que todavía está en marcha, que tal vez salga, pero que va en un carril mucho más lento. Y el caso es que, investigando sobre Tesla, me encontré con que Tesla y Mark Twain eran amigos. Y esto es una cosa que me llamó mucho la atención porque Tesla era más joven y no parecía que pertenecían al mismo mundo, ¿no? Y Tesla era muy introvertido y Twain era todo lo contrario. Exactamente. Entonces me centré un poquito en ver a ver qué es lo que les había unido y investigando sobre un momento concreto que es el segundo capítulo, ¿no? El de la cena, bueno, y el tercero, ¿no? Que son las fotos que se sacan para el diario de Century, Tesla con Mark Twain y otros personajes famosos de la época que no han pasado la historia, ¿no? Y entonces resulta que Mark Twain ese mismo día había cenado con Bram Stoker. O sea, uno se saca unas fotos después de comer con Tesla y un actor muy famoso de la época que no le conoce ni las ahora, pero que, claro, o sea, el tío se codeaba con una gente alucinante. La clase alta de Nueva York. Claro, él era, sin ser el aristócrata. Es eso, él era un personaje que había sido adoptado por la clase alta neoyorquina como un dinamizador de sus fiestas, un personaje al que admiraban, pues les gustaba, pero además era muy locuaz. Entonces, no te voy a decir la mascota, pero tenía ese puntito como de alguien adoptado desde los ricos de toda la vida, y él, bueno, pues tenía una buena situación económica, pero no dejaba de ser una persona que no venía de familia rica. Claro, que para esa clase era un advenedizo, ¿no? Eso es, y que en todo caso, de hecho, en ese momento se estaba arruinando por haber invertido en una editorial y en un compositor que lo que hacía es la composición tipográfica. Él quería avanzar en el proceso de la edición y quería tener una editorial, y en vez de eso pues se arruinó, ¿no? Bueno, detallitos. Pero una época muy interesante del personaje. Y en cuanto al grafismo, su representación muestras
en la parte final del libro, cuando muestras los esbozos de los personajes, muestras un esbozo, un dibujo primero de Twain que es muy realista, porque lo ves y casi es un calco de una fotografía. El dibujo puede tener 3 años y medio, más Sí, o menos. sí. Y luego, sin embargo, tú, hasta que te quedas con la cara de Twain, haces un proceso que amabiliza el rostro, ¿no? De alguna manera, y que me recuerda, a mí, no sé si has tenido esa referencia, pero a mí me recuerda alguna vez a Albert Einstein, porque incluso en la forma de la cabeza y los pelos tenían un aire muy parecido. Una de las cosas guays del cómic es que puedes hacer que los personajes sean icónicos, es decir, que sean reconocibles con muy pocos trazos, con muy pocos elementos. Entonces la idea era esa. Un elemento muy claro de Twain es el apelambre, igual que los bigotes. Sí, los bigotes. Era parte de su personaje, es decir, en su aspecto físico, igual que con Einstein también pasa ese pelo como desbocado, ¿no? Sí. Como Don King, el manager de boxeo, que también el pelo así, ¿no? sí. Pues es un poco ese juego, ¿no? Entonces buscas una forma de que el personaje sea reconocible y que luego lo puedas dibujar tranquilamente a lo largo, repito, de 100 y pico páginas. Y que sea siempre reconocible. Y vas aplicando esa misma idea a todos los personajes que van saliendo. Es decir, yo, según Gordon me iba mandando capítulos, yo me encontraba con la viuda de Barnum, con Rogers, la del mundo del circo, con vamos. Eso es, con los actores estos británicos que están en la cena con Bram Stoker, con los que decía, bueno, pues yo buscaba fotos y decía, bueno, pues yo empezaba. Claro, tú tienes la suerte, entre comillas, de que en esa época ya hay fotografías de todos esos personajes. Claro. Si no me lo tendría que haber inventado, básicamente. Sí. ¿Por qué el diablo? O sea, vale, la época Mark Twain te encanta, te apasiona, te lo has leído todo y tal. ¿Y por qué el diablo? Bueno, inicialmente la obra iba a girar sobre el proceso creativo en torno al Forastero Misterioso que se escribió en esa época. Que está inacabada, ¿no? Sí, de hecho hizo 3 tratamientos y luego vinieron sus albaceas literarios, hicieron un cortapega, cambiaron un par de personajes, le cambiaron el nombre tal y lo editaron. Y sorprendentemente sigue siendo un libro buenísimo, pero es un libro, digamos, dudosamente Twain, ¿no? Es decir, en forma sí, pero bueno, pero él no fue lo que él quiso. Él no lo quiso editar. El caso es que en esa época Twain reflexiona mucho sobre la religión, sobre la naturaleza del ser humano, sobre el diablo, ¿no? El diablo pasa a ser el mal, ¿no? Sí, está obsesionado con esa figura del mal, sí. Pasa a ser una parte importante de su vida. Tanto es así que hace muchos ensayos que en vida no son publicados, como que es el hombre y todo eso, y que solo muchos años más tarde verían la luz, ¿no? Pero gracias a eso sabemos lo que estaba pasando por su cabeza. Entonces, claro, era más fácil ponerse en esa situación y tratar de... Porque este libro tiene dos corazones, ¿no? Por una parte está la parte biográfica, la parte de aprender muchas cosas sobre cómo era esa sociedad, cómo era la vida de Mark Twain, y por otra parte hay una reflexión sobre la naturaleza dual del escritor, que era Mark Twain, pero también era Samuel, era el marido, pero también era el personaje literario, un personaje que le comía un poquito a él, ¿no? Y sobre cómo era él de verdad. Es decir, todas las personas tenemos nuestro lado más oscuro, nuestro lado más bonito, y investigar y profundizar sobre Twain supuso también ver esa parte un poquito más cuestionable de su vida, ¿no? Pero voy un poco más allá. El diablo, vale, lo has explicado. Pero ¿por qué identificar al diablo con Henry Rogers, el supermillonario, que en el fondo es la persona que le saca del agujero económico? Vale, es un tiburón de los negocios. Pero en lo personal, a Twain le trata muy bien. Efectivamente. Y es que precisamente el diablo, tal y como lo presenta Twain en El Forastero Misterioso, también es un personaje muy parecido a eso. Es decir, muchas veces identificamos al malo como alguien que no tiene ningún tipo de virtud, y eso es un tópico bastante ridículo. Es decir, todos tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala. El asunto es, ¿podemos considerar bueno a alguien que es un tiburón de las finanzas, que no duda en arruinar personas y familias enteras para conseguir sus objetivos? Pues no lo sé. Quizá desde la moral de Twain
sí que era malo, porque él decide pagar a todos sus acreedores aunque tarde 7 años en reunir ese dinero. Sí. Es decir, hay una diferencia de catadura moral importante en esa actitud concreta. Y luego aparte está el hecho de que muchas veces lo que más rabia nos da de lo que vemos en los demás que no nos gusta es precisamente lo que es un espejo de nosotros mismos, ¿no? Eso es un poquito también otro... Bueno, siempre se ha dicho que el diablo es un personaje muy atractivo, ¿no? Oye, y Miquel, ¿Coldo te dijo claramente cómo quería que fuera ese diablo o eso te...? No, en realidad él lo puso y buscamos un aspecto, es decir, un aspecto que a mí siempre me parecía guay hacer que tuviese un aspecto moderno, ese diseño asimétrico, ese rollo con el pelo hacia arriba y tal. A mí sí me pareció y jugar con los ojos, simplemente que los ojos, si todos los ojos son ojitos, que son un punto, los ojos de él siempre son unos ojos así como rasgados, como de mirada chunga. Mirada diabólica. Esa es la clave. Entonces, esa era un poco la idea. Y a partir de ahí ya se distinguía y ya no buscamos más. Es decir, cuando vemos aspectos, este aspecto funciona, ya está. Pero es absolutamente sorprendente ver cómo era Revelar Rogers, claro, y cómo es, y no voy a desvelar nada porque la parte final de la historia, vosotros hacéis, hay un juego muy, muy interesante. Supongo, Coldo, que hay mucho, que hay un gran sustrato de realidad en lo que se cuenta, porque se nota que hay una gran documentación de la pera. ¿Y la documentación no has tenido miedo de que te ahogara en un momento determinado? Sí, claro. De hecho, las notas finales se llama El diablo en los detalles. Esto en inglés de Devil in Details es cuando te ahogas. Claro, te ahogas, sí. Claro, es que hubo un momento en el que estábamos con tanto material, con tanta eso, que había un momento en que tenías que recortar y cambiar. Y de hecho ese momento de reflexión acerca de cómo redirigir la historia fue el que nos abocó a la mejor solución posible, porque era algo que estaba en plena cocción cuando estábamos ahí. Yo creo que tuvimos suerte de que precisamente el tener más tiempo para hacerlo, la pandemia y demás, nos sirvió para macerar bien la historia y para poder rematarla de la mejor manera posible. Tú también has tenido que hacer mucha labor de documentación de la época, aunque gran parte de la historia transcurre en interiores, esto hay que decirlo. Bueno, hay paisajes de la época, pero no solamente los retratos, sino ha sido dura la documentación esa. El truco, yo una vez vi una cosa de las películas que mola mucho y que no lo sabes a menos que te lo cuenten, que es que muchas veces cuando ruedan las escenas, cuando hacen el decorado, en vez de hacer todo el decorado, hacen solo el trozo que se ve en el encuadre. Entonces, ¿qué haces? Buscas realmente lo que necesitas en cada momento. Y ya está, no hay que... Quiero decir, no tengo por qué saber cómo eran las cortinas en las dos casas distintas que sale Twain viviendo. Me da igual, nos da igual. Y a la gente, y sobre todo a la gente que lo lee, le da más igual todavía. El truco es buscar ese punto. Quiero decir, por ejemplo, cuando está Twain con Freud paseando por Viena, busque fotos de Viena, de esa época, y tratas de reproducir un poco el aspecto de los edificios, pero tampoco me importa una leche cuántas columnas tiene el edificio, donde está la cafetería, donde van. Es decir, o sea, me da igual, eso lo dejo para los diseñadores de cine. Incluso hay algunos fondos en la parte de abajo que son muy esquemáticos, ¿no? Claro. Cuando están sentados a las mesas y todo eso, ¿no? Esa es la idea, porque la idea es que te centres en ellos y sobre todo la idea es que el dibujo no te distraiga de la historia. Es decir, o sea, hay toda una teoría que dice que un dibujo muy elaborado, pongamos por caso El Príncipe Valiente, puede llegar a distraerte de la historia. Es decir, llega un momento que miras los dibujos y no estás leyendo la historia. Eso no quiere decir que solo hagas 2 palotes y ya esté hecho el dibujo. Entonces, como te digo, hay que buscar el equilibrio está en algún sitio, en un punto medio de esas 2 partes, ¿no? Pero la idea es esa, el dibujo no tenía que estorbar a la historia, el dibujo tenía que hacer que la historia fluyese. Y esa es la idea, yo creo que eso es lo que hemos conseguido, vamos. ¿Le metías muchas gomas a Miquel? Porque tú eres también dibujante. Oye, no me hagas esto así, házmelo de la otra manera, me cago en la mar, que voy a tener que dibujarlo yo solo. Como te decía, la parte buena de haber acertado con quién quieres hacer un trabajo es que la comunicación es fluida. Y es fluida quiere decir que los textos eran leídos por alguien que era capaz de apuntar, corregir lo que fuera que no estaba afinado, y los dibujos también tenían esa capacidad de ser valorados y hacer sugerencias mínimamente inteligentes. El libro ha mejorado por Miquel en la escritura y por mí en el dibujo,
Pero eso no quiere decir que yo sea dibujante o él escritor en esto. Es que somos todos los dos un equipo. Entonces, al final, lo importante es que nuestros egos no han estorbado a la hora de buscar la mejor solución posible. ¿Es verdad lo que dice? No, va en serio. Va en serio. Sí. No tengo por qué decir nada más porque es que es verdad. O sea, no es como si cada vez que veía una viñeta decían este encuadre no lo veo claro y tal. No. Además, yo creo que uno de los pocos comentarios que hicimos en ese sentido fue mirar a Paco Roca. Sí. Es decir, mira, vamos a mirar libros de Paco Roca y mira su libro de Paco Roca y encima encuentras la solución. Dices, mira, ¿ves lo fácil que es? O sea, lo haces así, te complicas lo mínimo posible la vida. Ya. Buscas el mejor encuadre, y cuando tienes que destacar algo cambias el encuadre y entonces se nota, es como en las películas. Pero ese es el truco y cuanto más sencillo lo hagas, mucho mejor y más en un libro que es denso. Los libros son 6 viñetas por página, en muchas tienen más de 6, tienen mucho texto. O sea, no tienes que hacer virguerías, tienes que hacer que el libro fluya. Y Oye, eso yo ya te digo. Lo hemos citado ya, pero Koldo, es impresionante toda la gente importante que aparece en el libro. O sea, hay que decir, y que se relaciona con Twain. Pues hemos citado a Nikola Tesla, hemos citado a Bram Stoker. Yo no sé si no hemos citado a Sigmund Freud. Bueno, sí. Y aunque hay una relación entre todos, no está muy clara que la hubo con Sigmund Freud, aunque Freud sí que tiene un papel importante. Luego quiere decir que hay muchas relaciones que están contadas desde la realidad y otras contadas desde tu imaginación para que cuadre con la historia. Bueno, lo importante es saber que estás contando una historia y que mucho más importante que la fidelidad a los hechos es la fidelidad al fondo, es decir, a lo que tiene que ser la verdad del personaje, ¿no? Es una historia de ficción con personajes históricos. Eso es. Entonces, en el caso de Freud, es el único personaje real que aparece sin que esté acreditado que se conocieran. No quiere decir que no se conocieran. Quiere decir que simplemente en aquel momento Freud todavía no había escrito la interpretación de los sueños y quizá a Mark Twain no le pareció un personaje relevante como para reflejar su presencia en ninguna carta que se conserve. Sí que es verdad que Freud estuvo en una charla, en una conferencia a las que daba Twain, quedó gratamente impresionado y luego pues en El chiste y su relación con el inconsciente, un libro así que tiene, pues le nombra a Twain, le cita como un autor de referencia y al que le había visto en persona, ¿no? Y sí que es verdad que los amigos comunes de Freud y de Twain existen. Entonces, que se pudieran conocer no es algo tampoco... Los judíos de la época en Viena y tal. De hecho, es fascinante ver al fundador del sionismo, ¿no? Del futuro Estado de Israel, uno de los padres del futuro de Israel, el Estado de Israel, ahí en la Austria pre-primera guerra, ¿no? Ya que estamos en principios del siglo, o sea, estamos en el año 1890 y tantos, 98, 99, no me acuerdo muy bien ahí el año, pero ¿qué dices tú? Y ahí estaba ya las raíces de todos los conflictos del siglo XX, ¿no? Que él los pilla un poquito de lado, pero que ya se intuye. Incluso ¿no? Twain, ¿no? Que Twain fue uno de los pocos intelectuales que defendió a los judíos, con una carta muy famosa en prensa, y los judíos europeos lo tenían como uno de los suyos, claro. Eso es, y entonces viene todo hilado, lo de que Freud le conociera a Twain o no es casi como bueno, en fin, la guinda al pastel, pero incluso sin ello es probable. O sea, entonces no sirvió. Miquel, ¿has contado cuántas veces sale Twain en el cómic dibujado? Y los dibujos Es que a mí me fascina, de verdad, te lo digo sinceramente, la capacidad que tienes para que Twain no parezca siempre el mismo Twain. O sea que... no sé si tenías un muñeco de Twain en casa y le ibas girando para ver... No, es que eso simplemente te digo, buscas la forma más sencilla posible o tratas de reproducirla. No hay dos iguales. No hay dos iguales y te reto a que busques dos iguales. A menos que sea un típico corta y pega digital, que lo hay. Hay viñetas en las que coges el mismo dibujo y lo pones en otra viñeta. Es un truco, lo he dicho. Si la gente dice que no se hace, eso se hace. Bendita tecnología digital. O sea... Oye, ya que estamos hablando del grafismo, Koldo, la novela gráfica tiene un aire de novela clásica de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Incluso, fijaros, si veis la portada, nos remite a cómo se publicaban los libros en aquella época, ¿no? Pero luego hay dentro, en el interior, incluso las 6 viñetas que habitualmente conforman la página, aunque sí, luego hay rupturas, evidentemente,
también nos retrotraen a una especie, al clasicismo del cómic de aquella época, ¿no? Que tenía unas viñetas concretas y no sé si eso supongo que está buscado también, ¿no? Está todo buscado, pero ahí esto otra vez es un proceso de colaboración mano a mano entre los dos. Todo el diseño, desde la portada hasta todo lo que hay dentro. ¿Todo lo habéis diseñado vosotros, todo? Sí, y lo hemos hablado primero y varias veces. Íbamos haciendo pruebas, pues sí, pues no, pues esto un poquito prueba con verde. Sí, pero porque estábamos buscándolo y el momento en el que lo encontramos dijimos, esto es ya está. Y en ese momento se nos ocurrió que era el momento de presentarlo a un editor. Y lo mejor es cuando lo vimos salir de la imprenta, pues nos pusimos muy contentos porque tenía exactamente el aspecto. El aspecto, sí, como se publicaban los libros en la época prácticamente también. Sí. ¿No? A ver, la gracia es que el libro se ajusta al contenido, evidentemente. Oye, Miquel, esta forma de concebir el cómic, las 6 viñetas por página, que es lo normal, ¿te ha creado muchos problemas? A ver, ¿cuántas veces le has dicho a Koldo, menos texto, que me tienen que caber los dibujos? No, pues esto es muy fácil, o sea, él mandaba el texto. Entonces el texto podía tener el doble de lo que tiene. O sea que sí le decía el menos texto. No, yo no lo decía. Lo cortaba directamente. Es así, él lo sabe, yo aviso. Yo le dije, cuando aquí estas 10 líneas tienen que ser 5. Ay, me dijo, venga, tira. Y a partir de entonces ya no se lo volví a decir. O sea, ya yo ni tiraba por adelante. Por suerte, el texto entraba en muchas ocasiones. Cuando no entraba, evidentemente es que no tenía que entrar. Pero esto es una cosa que solo se sabe cuando se ve. El sensor creativo, por cierto, has visto. Pues sí, es el. No hizo falta. La clave de todo esto está en entender que el proceso final nunca es un resultado. Ni las letras todas son las que están, las que estaban al principio, ni el dibujo empezaba siempre igual. No, es un proceso dinámico. Es decir, si hemos cambiado páginas, por ejemplo, con respecto a lo que aparecía en las resistencias, porque necesitaban ser cambiadas. Pero siempre buscando eso, que al final la obra tuviera ese aire de obra cerrada, de algo que tiene un sentido por sí mismo, ¿no? Y aparte tampoco es cuestión de cortar, muchas veces es más cuestión de repartir, es decir, tú escribes un guión y pones un texto en una viñeta, otro texto en otra viñeta, y de repente quien lo está dibujando ve que la manera que fluye la historia es mejor que ese texto, en vez de ser 2 viñetas, sean 4 viñetas. Ajá. Sí, eso es... Cosas como esa, vamos, en prácticamente todos los capítulos. Por eso acaba teniendo tantas páginas la cosa, claro. Es básico en un proceso creativo, evidentemente, que todo el mundo contribuya. Entonces, es lo que decíamos antes, si el guión, que evidentemente tiene todo lo que tiene que tener, estuviera ya dibujado, ya no habría falta que hubiera un dibujante, ¿no? Por eso cualquier colaboración se basa en la suma de los dos. Es decir, si esto lo hubiera hecho con otro autor, habría sido un proyecto totalmente diferente. Y lo mismo Miquel, evidentemente. Oye, la historia es muy prolija, ya hemos dicho muchos personajes, aunque todo está centrado en Twain. No sé si te ha dado pena, diría yo, Koldo, de desbrozar el árbol con algunos personajes. Por ejemplo, pues cuando estamos leyendo todo lo que le pasa con Tesla, pues muchos pensamos, más Tesla, ¿no? O incluso con Stoker, que todavía no ha publicado Drácula, y también, bueno, era un personaje muy peculiar, Stoker, porque era productor teatral, tenía teatros y todo eso y tal, pero ahí, como dice, aquí, bueno, habrá spin-offs o algo, ¿no? Sí. No, a ver, tenemos un proyecto en marcha y es totalmente distinto a esto. Y yo creo que es bueno. Es decir, si esto tuviera un éxito terrible y necesitáramos volver, porque todo el mundo pide el Diablo 2, y el Diablo 2 sería pues otra historia, pero yo creo que es bueno que la gente sepa y quiera saber más y que haya tenido ganas de... Bueno, Bram Stoker es maravilloso. Yo la biografía de Bram Stoker, la que ha publicado Spot, me la compré solo para la parte en la que se relaciona con Twain. Sí. Pero era necesario, te lo lees y dices tú, qué personaje. Claro, hay miles de vidas y miles de personajes, y de algunos de los que aparecen aquí, la relación de Bram Stoker con Oscar Wilde, por ejemplo, es fascinante. Oscar Wilde fue el novio de la futura mujer de Bram Stoker.
Y tenía una extraña relación así. Luego Bram Stoker dijo, yo no quiero, no tengo nada que ver con este señor y tal, pero tiene una relación bastante extraña. Entonces, claro, todo eso da para miles. Es que es maravilloso. Es que tenemos la suerte de que no se acaban las historias. Se pueden acabar las ganas de contarlas, pero las historias no se acaban. Hombre, tú también das unas claves en la parte final de que si alguien quiere saber más cosas, claro, ahí están los diarios, las cartas de Twain con su mujer y tal, que pueden dar muchas claves. En la novela gráfica aparecen relatos e historias escritas por Twain, que vosotros reelaboráis. Y, bueno, yo creo que sois bastante respetuosos al original. Pero gráficamente eso te puso muchos problemas, quiero decir, porque ahí tenías que introducir hecho, un grafismo un poquito distinto al resto. No, de hecho, para mí era guay porque eso decía Cole, decía, es que yo creo que te vas a aburrir de tanto dibujar siempre el mismo rollo, el mismo toda la gente ahí con los trajes, con no sé qué, con tal, y decía, pues estos por lo menos te puedo soltar y hacer cosas un poco distintas, ¿no? Y bueno, pues esa era un poco la idea también, jugar un poco con que esas páginas se distinguiesen un pelín respecto a lo que es el fluir del libro, digamos, ¿no? Pero a mí eso mola, a mí me parece que eso le da además sobre todo le da un ritmo de lectura al libro. El hecho de que esté dividido en capítulos, además que de esos capítulos algunos de ellos están también divididos en una parte que es de adaptación y otra parte que es de historia, digamos. A mí me parece que eso hace que el libro fluya más, que se lea más fluido. Y tú tenías que seleccionar muy exactamente los trozos que querías meter para que encajaran con la historia, claro. Eso, yo tenía toda la bibliografía de la época de lo que había hecho en esos años, madre de Dios. Y me lo iba leyendo y decía, bueno, aquí esto puede ser, este puede ser el fragmento que vamos a meter. Pues, por ejemplo, el de Juana de Arco, que es un libro que no me interesaba mucho, es el libro más pretencioso, digamos, de Mark Twain, el más serio, ¿no? Entonces, claro, meter eso tan serio, el momento está claro, y tiene una relación con la vida. En realidad el libro estaba escrito un poquito antes, pero cuando lo revisitas sabemos por qué lo ha revisitado, ¿no? Es todo darle una lógica al para una curiosidad que la gente no va a saber si no nos está escuchando aquí, es que en un principio habíamos intentado separar las historias, digamos las adaptaciones, con otras gamas de color. Ajá, sí. Y de esa manera, para que la gente supiera cuándo entraba y cuándo salía de la ficción, entre comillas, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que en realidad eso distraía más de lo que aportaba. Entonces, bueno, pues a sugerencia de uno de nuestros lectores de prueba, Ángel Unzueta, dijimos, fuera, y lo quitamos. Bueno, el cómic está en bitono. Sepia, ¿no? Sí, en realidad es hacer una paleta de tonos y usar... en realidad es como si fuese en blanco y negro. Es como si fuesen grises. Sí. Sustituyes los grises por un tono de color y haces gradaciones del distinto y a partir de ello juegas tonos claros, tonos oscuros y ya está. En toda la historia, menos en una parte. Menos en una parte. Que una parte que es un sueño que tiene Mark Twain, en el que metes unos verdes y otros colores, claro, ¿no? Sí. La clave es que así, esa parte, que es la parte donde hay un buen tema del mejunje del libro, se revela, se destaca, así esa parte este es el sueño y adquiere mucha más importancia. Y esto es normalmente... Porque esa parte se convierte en una parte que llama mucho más la atención y que cuando llegas a ella dices, ostras, esto está en otro color por una razón. No como hasta entonces que lo que estaba en color de repente lo veías, realmente cuando montamos todos los capítulos juntos, sacamos una copia impresa, lo veías ojear y decías, pues no está mal, pero luego pensabas, dices, estos colores, si quieres, o sea, a ver, es un proceso que dura 3 años. Entonces, a lo largo de 3 años, puedes cambiar de opinión, ¿sabes? Puedes cambiar de opinión de un día para otro, digamos, a lo largo de 3 años. Entonces, claro, de repente lo ves así todo junto y dices, pues todos los colores y tal, como que... Y lo mejor es que Photoshop te permite hacerlo en una hora, estando cambiado, dices, pues ya está. Y lo cambiamos. Y de repente lo vimos y dijimos, sí. De hecho, si os fijáis, tienen un tono un pelín distinto. La gama es la misma, tiene un tono un pelín distinto. Casi no se nota. ¿Empezaste dibujando a lápiz? A ver, está dibujado todo a mano. Sí. Lo que es la línea. Y luego a partir de ahí pasado por un escáner y ya coloreado en Photoshop y maquetado y reajustado y cambiado, duplicado caras, todo lo que queráis. Os habéis reservado 2 momentos estelares para vosotros en el cómic. Salís como personajes, salen como personajes. Eso no estaba en el guión. A ver, explica, ¿cómo? No estaba en el guión, fue una sorpresa de Miquel. La idea es que hay una historia que es la del Millet, sí, del pintor realista francés. Que habla sobre los artistas y la fama, sí. y entonces bueno, pues se lo dejé a huevo, claro. La fama, los artistas... Pues,
como tenían que aparecer personajes secundarios, pero que tenían frase, pues dije, jo, ya está, tenemos que salir. Y os de hecho, pusiste- que sale con perilla todavía. Os pusiste de amigos de Milet, entonces. Claro, evidentemente. Nos entramos Claro. que íbamos por ir con los caminos ahí cargando con los leones. Ya, pero no lo podéis aguantar, ¿eh? No lo podéis aguantar. Porque tenía que haber una viñeta final en el cómic, ¿eh? De vosotros dos con Mark Twain. Que eso es un poco... En fin. No sé... ¿Para ti qué ha sido lo más costoso de todo el proceso, Koldo? Pues no sé, la parte más divertida sin duda es la de documentación, cuando lees. Luego cuando ya tienes que concretar el proyecto, siempre tienes miedo de ir perdiendo, lo que se te vaya escapando. Toda esa maravilla que tenías tú en tu cabeza, cuando ya lo vuelcas en hojas de papel, ya de repente parece como que queda menos de lo que tenías, ¿no? Y con este lo que me pasó es que hubo un momento en el que tuvimos, en el que cambiamos el desenlace, cambiamos el tercio final, que iba a ir en una dirección más simple. Y ese momento de revelación, de decir esto no era así, esto tiene que ser de esta manera, fue el momento en el que ya sí que no sabías dónde estabas, porque claro, nosotros íbamos caminando con un esto, pero de repente dije yo, no, vamos a probar a esto, y entonces era el momento, fue duro el momento de toda la parte, pues bueno, del tercio final. Es que no quiero dar más pistas por si acaso, porque yo creo que el lector tiene que avanzar con ello, ¿no? Yo creo que la mejor pista es que los dos capítulos finales son los más largos. Es decir, son los que tienen más de 20 páginas cada uno. Por cierto, Es que ahí sí. está el tomate del asunto. Por cierto, que cuentas, los dos hacen un epílogo contando sus cosillas, y en tu epílogo cuentas que las primeras planchas, y creo que la última, es lo último que hiciste. O sea, que se tiene que ver con esto que estáis hablando. El primer capítulo se hizo cuando ya estaba todo lo más engarzado. Es decir, porque nos dimos cuenta de que la clave era ver cómo se conocían ellos. También O sea, que faltaba algo. Eso es, y eso añadía también antecedentes de la figura de Rogers. Y a partir de ahí dijimos, pues hay que hacer ese capítulo. Y las dos últimas páginas realmente son la primera y la última. Las que ya dices, esto ya, claro, ya está cuadrado, ya está. ¿Y qué fue lo más difícil para ti de todo el proceso, Miquel? Encontrar tiempo. A ver, como él tiene un trabajo, yo tengo un trabajo. La pena es no poder dedicarle más tiempo, porque habría salido más rápido. Pero difícil. Al principio empezar un poco, es decir, al principio sobre todo. Hasta que dimos con el ritmo, con esto tal. Pero yo creo que cuando hicimos ya la última historia de la Resistencia, esto estaba engrasado ya, es decir, esto ya iba sin ningún problema. Y no ha habido grandes problemas en ese sentido, ya digo, aparte de pues eso, pues no poder dedicarle todo el tiempo que queréis dedicarle, pero claro, es lo que hay que comer. Habéis insinuado algo, pero... No, habéis insinuado algo, pero da la impresión de que ha nacido un equipo creativo, ¿no? Azpítar Tebao. A ver, por ahora vamos a ponernos con otro. Sí, A ver. sí. No, el asunto es que antes de terminar este ya estábamos buscando el siguiente. Y es una cosa que ayuda mucho porque hay un momento en el que si terminas y no sabes qué hacer, es una sensación bastante desagradable a no repetir, ¿eh? Entonces, bueno, pues estábamos buscando, de hecho buscamos bastante y de repente, pues bueno, así me encontré con la historia que vamos a contar. ¿También hay algo de historia? Pues, ¿época histórica o es más moderno? No sé. Vamos a decir que es más cercano, vamos a decir que la protagonista es una mujer y vamos a decir que hay mucho también de histórico. Entonces, de momentos históricos diferentes del siglo XX esta vez. Usted va a seguir siendo médico y usted va a ser librero, ¿no? No, Vale. idea. Si le compráis muchos libros, igual, deja la profesión. Bueno, no sé si queréis... Pero que tendrían que ser muchos miles, ¿eh? No sé si queréis hacer alguna pregunta, creo que es el momento para hacerlo, si alguno quiere comentar alguna cosa o no. Pues no, pues entonces yo creo que ha llegado el momento. Con los Azpítar de Miquel Bao, un aplauso para ellos. Y ahora, si no lo tenéis, id a comprar el libro y venís a que os lo dediquen, ¿vale? Venga, por hacer cola.